un acusado a punto de ser ejecutado, un país en colapso inminente, una revelación que alteraría el destino de la humanidad. ¿Alguna vez has pensado en presenciar el momento en que Dios revela el enigma más profundo de la historia, eligiendo a un simple mortal para registrarlo todo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, de los 66 volúmenes de la Biblia, Isaías es considerado el más asombroso? ¿Por qué se le ha apodado el profeta evangelista del pasado? ¿Qué hace que sus palabras sean tan poderosas que el mismo Jesús las citó más que cualquier otro libro? Hoy descubrirás algo que cambiará tu forma de leer la Biblia para siempre. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es un código sagrado, oculto para nuestra era, un volumen que predijo el nacimiento virginal 700 años antes, que narró la crucifixión con detalles impactantes siglos antes de que existiera la cruz romana, y que trazó el perfil más preciso del Mesías cuando nadie más podía concebirlo. Este material es gratuito, pero su impacto en tu vida es incalculable. Si esta palabra te conmueve, muestra tu gratitud con un simple gesto. Únete al canal y activa las alertas. Esto nos anima a seguir difundiendo el mensaje a diario. ¿Qué tal si te dijera que Isaías no solo abordó el pasado y el presente, sino que dejó mensajes directos para nuestro tiempo, con claras advertencias y promesas para los tiempos que vivimos? ¿Tienes idea de por qué los expertos consideran a Isaías el quinto evangelio? Porque tiene 66 capítulos, al igual que la Biblia tiene 66 libros. Los primeros 39 capítulos tratan sobre el juicio, como los 39 libros del Antiguo Pacto, y los últimos 27 hablan de esperanza, como los 27 libros del Nuevo Pacto. ¿Mera coincidencia? Improbable. Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento, porque Isaías contiene profecías tan detalladas, tan difíciles de prever, que los no creyentes han buscado explicaciones durante siglos y siempre fracasan. Prepárate para un viaje que fortalecerá tu fe, porque al final de esta narración nunca volverás a leer la Biblia de la misma manera. En aquel tiempo, Jerusalén estaba sumida en la oscuridad. La muerte del rey Usías había sembrado una profunda ola de miedo e inseguridad por todo el reino de Judá. El pánico corría como un río por las calles, silencioso pero claro a los ojos de todos. El monarca había gobernado durante 52 largos años, proporcionando riqueza y estabilidad, pero su partida parecía anunciar una era oscura. Isaías, un joven sacerdote de noble linaje, veía todo con creciente aprensión. Había crecido escuchando las sagas de la gloria de Dios, presenciando los ritos del templo desde niño, pero ahora Jerusalén parecía haber perdido el rumbo. La corrupción y la idolatría se infiltraban en la ciudad santa. Líderes y sacerdotes, que deberían haber sido modelos de justicia y moralidad, solo buscaban su propio beneficio. Isaías se sentía inmensamente angustiado. Sentado en una habitación cerca del templo, reflexionó profundamente. El viento aullaba, golpeando las ventanas con fuerza, casi un mal presagio. Presentía que algo iba a cambiar drásticamente, sin saber qué. Su pecho palpitaba, lleno de una mezcla de miedo y anhelo. De repente la puerta se abrió de golpe, rompiendo el silencio. Hermano Isaías, gritó Jeremías, su amigo íntimo. ¿Has oído las noticias? Las fronteras están en peligro. Los asirios avanzan contra nosotros. Dicen que, con la muerte de Usías, somos blancos fáciles. Isaías respiró hondo antes de hablar. ¿Y nuestro pueblo, Jeremías, cómo reacciona? Jeremías bajó el rostro, abatido, desolado, sin rumbo. Algunos hablan de pactos con naciones que sirven a otros dioses. El rostro de Isaías se tornó aún más serio. Jeremías, la salvación no reside en pactos humanos. Debemos volver al Dios de nuestros padres. Jeremías miró a Isaías a los ojos. ¿Pero quién te escuchará en estos tiempos? ¿Quién atenderá a tus palabras? Isaías guardó silencio un momento, mirando al horizonte donde se acumulaban nubes oscuras. Quizás nadie me escuche ahora, pero alguien tiene que hablar. Alguien tiene que recordarle a nuestro pueblo quién es el verdadero rey. Jeremías asintió, conmovido por la firmeza de su amigo. Más tarde, camino al templo, Isaías vio hombres discutiendo angustiados en las calles, mujeres llorando por sus hijos que podrían ser llamados a la guerra. Un anciano sacerdote se le acercó con expresión abatida. Joven Isaías, ¿de verdad crees que Dios todavía nos escucha? Mira a tu alrededor. Dios nos ha abandonado. Isaías respondió con calma pero firmeza. Dios nunca nos abandonaría. Somos nosotros quienes nos hemos distanciado de Él. El anciano meneó la cabeza con incredulidad y se alejó lentamente. Al entrar en el templo,
templo, el silencio era denso, casi tangible. Isaías se acercó al altar, se arrodilló y comenzó a orar. Dios de nuestros padres, estamos perdidos. Nuestra nación ignora tu ley. Nuestra esperanza se ha esfumado. ¿A quién recurriremos sino a ti? Mientras oraba, Isaías sintió un viento que soplaba a través del templo, sacudiendo el velo sagrado. Una presencia inefable comenzó a apoderarse de él, intensa y abrumadora. Una luz brillante apareció tras el velo, penetrando sus entrañas con una luminosidad insoportable. Los ojos de Isaías se llenaron de lágrimas. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. «¡Señor!», exclamó con voz temblorosa. «¿Qué veo?», resonó una voz profunda y majestuosa. «Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria». Isaías se desplomó en el suelo, incapaz de soportar la fuerza de aquella visión. Sintiéndose completamente impuro e indigno, gritó desesperado: «¡Estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Un ser divino voló rápidamente al altar y recogió un carbón encendido con unas tenazas. El corazón de Isaías se encogió. El ser se acercó con dulzura y perdón, extendiendo el carbón a los labios del joven sacerdote. «No temas, Isaías», dijo el ser celestial con voz suave pero firme. «Esto ha tocado tus labios. Tu culpa es quitada y tu pecado perdonado». El dolor que sintió Isaías fue agudo, ardiente, pero liberador. Entonces la voz divina resonó de nuevo por todo el templo: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Isaías levantó lentamente la cabeza. Aunque conocía las dificultades que le aguardaban, se sintió obligado a responder. Alzó la voz con firmeza: «Aquí estoy, envíame, Señor». Sin embargo, difícilmente podría haber imaginado que lo que había visto en ese templo lo perseguiría por el resto de su vida. Isaías estaba arrodillado en el frío suelo del templo, con el corazón acelerado y la mente en total confusión. Sus labios aún ardían por el contacto de la brasa divina, pero una nueva percepción se abría ante él, mucho más allá de toda comprensión humana. Todo a su alrededor parecía vibrar. El suelo, las paredes, incluso el aire mismo, latían con una energía inefable. Un resplandor tan intenso apareció ante él que Isaías tuvo que cubrirse los ojos, incapaz de soportar la luz cegadora. A través de las grietas de sus dedos temblorosos, vislumbró detalles impresionantes. Ante él se alzaba un trono imponente, alto y majestuoso, del que emanaba una luz clara y nítida. Sentado en el trono estaba el Señor, una figura colosal cuyo rostro era imposible de mirar directamente. Tal era su magnitud. Alrededor del trono, seres divinos con 6 alas se elevaban sin parar. Isaías observaba, fascinado y aterrorizado, cómo 2 pares de alas le cubrían el rostro y los pies, mientras que el otro par los sostenía en alto. Un cántico profundo y poderoso resonaba en el templo, repitiendo una y otra vez: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria». La voz de estos seres vibraba en lo más profundo del alma del profeta, estremeciendo cada fibra de su cuerpo. Todo el templo parecía conmocionado por la fuerza de aquella sagrada aclamación, mientras el humo llenaba el lugar, nublando su visión parcial. Isaías, abrumado por el terror, comenzó a murmurar para sí mismo: «¿Cómo puedo estar aquí? Esto es demasiado para un mortal». Con cada repetición del himno celestial, su corazón se hundía más en la dolorosa comprensión de su propia impureza. No era solo miedo, era una abrumadora sensación de vergüenza ante la perfección divina. Inclinó la cabeza, sintiendo una lágrima rodar por su mejilla y mojar el suelo del templo. «Estoy perdido», susurró, temblando bajo el peso de aquella terrible visión. «No soy digno de esto. No merezco ver tanta gloria. Soy un hombre de labios impuros entre un pueblo igualmente impuro». Isaías se apretó el pecho con las manos, intentando aliviar la carga sofocante que lo oprimía. Su respiración se entrecortó al ceder ante la grandeza de aquella visión. «¿Por qué me has traído aquí, Señor?», gimió, incapaz de soportar tanta santidad. Mientras continuaba de rodillas, la voz que resonaba sin cesar pareció cobrar más fuerza. El joven sacerdote notó entonces que los cimientos del templo se estremecían ante el poder de aquella proclamación divina. Isaías rompió a llorar profundamente, consciente de la gravedad de su condición ante la perfecta santidad que lo rodeaba. «Aquí no hay salvación para mí», susurró desesperado. «Estoy ante el Dios viviente. Ningún mortal sobrevive a su presencia». De repente, una sombra cubrió a Isaías, interrumpiendo sus
pensamientos de desesperación. Levantó lentamente la cabeza y vio a uno de los serafines acercándose rápidamente. Su corazón se aceleró y el miedo lo invadió. Seguro de que su fin había llegado, el ser divino sostenía algo en sus manos. Isaías intentó ver qué era, y su corazón casi se detuvo al verlo. Un carbón encendido, tomado del altar celestial. El resplandor ardiente de ese carbón parecía iluminar todo el templo, creando sombras danzantes en las paredes cubiertas de humo. El ser divino se acercó lentamente, con su mirada penetrante fija en el profeta, que temblaba incontrolablemente. «No, Señor, no puedo soportarlo», suplicó Isaías, intentando retirarse en vano. El ser divino aterrizó suavemente frente a él, sosteniendo firmemente el carbón encendido en una mano. Su mirada transmitía calma y confianza. «Isaías», dijo el ser celestial con voz profunda y reconfortante, «este carbón tocará tus labios para purificarte. No temas». Antes de que pudiera reaccionar, Isaías sintió el calor abrasador del carbón en sus labios. El dolor agudo se mezcló con una inexplicable sensación de alivio y pureza. Gritó más por sorpresa que por dolor físico. El ser celestial sonrió levemente mientras retiraba el carbón de los labios del profeta. «Tu culpa es quitada, tu pecado es perdonado». Isaías, aún aturdido por la intensidad del momento, alzó lentamente la vista hacia el glorioso trono que tenía ante sí. Se sintió increíblemente ligero, como si le hubieran quitado un peso del pecho. Entonces, una voz poderosa y profunda resonó de nuevo, esta vez con una claridad imposible de ignorar. «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». La voz divina pareció penetrar en lo más profundo de Isaías, dándole una convicción sobrenatural. Sin considerar las consecuencias futuras, Isaías respondió de inmediato, con voz firme y resuelta: «Aquí estoy, Señor, envíame». Pero incluso al pronunciar esas palabras, Isaías sintió un escalofrío en la espalda. Algo en su interior le decía con claridad que su vida nunca volvería a ser la misma. No tenía ni idea del dolor, el rechazo y las pruebas que aún le aguardaban. La intensa luz comenzó a desvanecerse lentamente, e Isaías vio que la visión llegaba a su fin. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, una profunda angustia lo invadió. Algo seguía oculto, algo que tendría que soportar durante mucho tiempo. Justo cuando creía que la experiencia había terminado, una nueva y aterradora imagen comenzó a formarse lentamente ante sus ojos. Cuando Isaías creyó morir, ocurrió algo completamente inesperado. El calor aún ardía en sus labios. Incluso después de que el ser divino se retirara con el carbón encendido, la sensación de fuego permaneció allí, latiendo con fuerza. Era un dolor mezclado con una extraña sensación de alivio, como si a cada instante algo impuro le extrajeran de su ser. Isaías permaneció de rodillas, con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba. Sus manos, apoyadas en el frío suelo del templo, apenas soportaban su peso. Era como si se encontrara entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino. Una voz suave pero firme rompió el silencio. «Levántate, Isaías». Abrió los ojos con dificultad. Ante él, aún flotando en el aire, estaba el serafín que había rozado sus labios. La luz a su alrededor era menos intensa ahora, pero la gloria del lugar permanecía nítida. «Tu culpa ha sido borrada», repitió el ser celestial. «Tu pecado ha sido perdonado». Isaías, con voz ronca, preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué yo? No soy más que un hombre frágil, un pecador». El serafín simplemente sonrió, como si la respuesta fuera demasiado clara para ser pronunciada. Entonces, el ambiente circundante vibró de nuevo. Una voz más fuerte, más imponente que cualquier otra que Isaías hubiera oído jamás, resonó a través de los muros del templo: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Isaías sintió que su corazón se detenía por un instante. La pregunta parecía flotar en el aire, esperando una respuesta, como si el cosmos esperara la decisión de un simple mortal. Miró a su alrededor, como buscando a alguien que asumiera tal tarea, pero el templo estaba vacío, salvo por los seres divinos y la abrumadora presencia de Dios. Yo estoy aquí». Su voz fue débil al principio, pero pronto cobró fuerza, como si una nueva energía hubiera brotado en su interior. «Aquí estoy, envíame». Las palabras salieron antes siquiera de pensar en las consecuencias. Un impulso, una certeza interior, una respuesta que no provenía de la razón, sino del alma. Por un breve instante hubo silencio. Ni siquiera los serafines cantaron. Solo el sonido de la respiración agitada de Isaías llenó el aire. De repente, la luz se intensificó alrededor del trono. Fue como si el cielo mismo respondiera a su respuesta.
respuesta. El ser celestial que tenía ante él se acercó de nuevo, mirándolo a los ojos con una expresión de compasión y gravedad. Entonces escucha con atención, Isaías, dijo, el camino que has elegido no será fácil. Tus palabras serán como martillos que rompen rocas, pero encontrarán corazones de piedra. Hablarás al pueblo, pero cerrarán los oídos. Profetizarás, pero no creerán. Isaías frunció el ceño confundido. Señor, ¿cuánto durará esto? ¿Hasta cuándo no escucharán? La respuesta llegó como un trueno, resonando en los muros del templo, hasta que las ciudades queden devastadas y sin habitantes, hasta que las casas estén vacías y los campos en ruinas, hasta que el Señor expulse al pueblo y la tierra quede desolada. A Isaías se le heló la sangre. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo. Sintió que la misión era mucho mayor, mucho más pesada de lo que jamás había imaginado. El ser celestial entonces le hizo un gesto. Pero Isaías, incluso en medio de la destrucción, habrá un remanente, un tronco, una semilla santa permanecerá. Isaías respiró hondo, intentando procesar todo aquello. Se sentía pequeño, impotente, pero al mismo tiempo, un nuevo fuego comenzó a arder en su pecho. Un fuego que ningún rechazo, ningún dolor, ningún sufrimiento futuro podría extinguir. Aún de rodillas, cerró los ojos un momento, preparándose espiritualmente para lo que estaba por venir. Cuando volvió a abrir los ojos, el templo parecía haber vuelto a la normalidad. Ya no había humo, ni serafines visibles, ni luz intensa, pero Isaías lo sabía. Su vida nunca volvería a ser la misma. Se levantó con dificultad, mirando el altar con una mezcla de miedo y reverencia. Al salir del templo, los primeros rayos de sol se abrieron paso entre las nubes, como si el cielo le dijera, apenas empieza. Isaías salió unos pasos y al contemplar la ciudad, vio a la gente en su día a día, completamente ajena a la experiencia sobrenatural que acababan de vivir. Jeremías, su amigo, lo vio de lejos y corrió hacia él. Isaías, ¿dónde has estado? Pareces diferente. Isaías, con los ojos aún brillantes de emoción, sonrió, respiró hondo y respondió, Jeremías, creo que Dios me ha encomendado una misión. Jeremías lo miró sobresaltado. ¿Qué misión? Isaías miró al horizonte con expresión seria. Una misión que me dolerá más de lo que puedo imaginar, respondió Isaías sin dudar, sin saber que su misión sería tan dolorosa. Antes de continuar, les pedimos su ayuda. Suscríbete al canal y dale a me gusta para ayudarnos a llevar profundas historias bíblicas como la de Isaías a más corazones. Ahora continuamos el viaje de este profeta que vio el futuro con los ojos de la fe. Isaías caminaba lentamente por las calles de Jerusalén, sintiendo el peso de la misión que acababa de encomendar. Cada paso parecía llevar el eco de la voz divina que aún resonaba en su mente. Ve y dile a este pueblo. Pero lo que Dios dijo a continuación dejó al joven profeta con el corazón destrozado. Jeremías, dijo Isaías, llamando a su amigo mientras se acercaba a una pequeña plaza donde algunos hombres debatían sobre política y guerra. Necesito decirte algo. Jeremías se giró rápidamente. Sigues actuando extraño, Isaías. Desde aquella mañana en el templo, tu mirada ha cambiado. ¿Qué pasó? Isaías respiró hondo, como si buscara fuerza en lo más profundo de su alma. Dios me llamó, pero dudó un momento. También me reveló que el pueblo no me escuchará. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jeremías frunciendo el ceño. Dios dijo que tendrán oídos, pero no oirán. Tendrán ojos, pero no verán. Sus corazones se endurecerán. Jeremías guardó silencio unos segundos, como si intentara asimilar lo que acababa de oír. Entonces dices que Dios te enviará a predicar, pero ya sabes que nadie te hará caso. Exactamente, respondió Isaías con tristeza. Mi misión es predicar, Jeremías, aunque nadie quiera escuchar. Su amigo se pasó la mano por el pelo, confundido. Eso no tiene sentido, Isaías. ¿Por qué haría Dios eso? Isaías suspiró profundamente. Porque incluso en el rechazo hay un propósito mayor. Un remanente se salvará, una semilla permanecerá. Los dos caminaron en silencio hasta la entrada del mercado. Allí, Isaías vio a un grupo de líderes religiosos, los mismos que había visto muchas veces en el templo. Acercándose con cautela, Isaías alzó la voz. Oh, habitantes de Jerusalén, así dice el Señor, escuchen con atención pero no entiendan, vean con claridad pero no perciban. Algunos hombres se detuvieron a escuchar, otros simplemente negaron con la cabeza y rieron con desprecio. Otro profeta con palabras de condenación, murmuró uno de ellos. No necesitamos profetas, necesitamos soldados, gritó otro. Isaías, con la mirada fija y decidido, continuó. Endurece el corazón de este pueblo, Señor.
Señor cierra sus oídos, ciega sus ojos, hasta que las ciudades queden desiertas, hasta que los campos queden devastados. El silencio llenó la plaza durante unos segundos, pero pronto volvieron las risas y los insultos. «¡Vete, Isaías!», gritó un anciano. «No queremos tus amenazas». Jeremías se acercó a su amigo tomándolo del brazo. «Vamos, Isaías, no están listos para escuchar». Mientras se alejaban, Isaías se detuvo de repente y miró hacia atrás. Algo en su interior le decía que ese rechazo inicial era solo el comienzo de un largo y doloroso camino. Esa noche, de vuelta en su pequeño hogar, Isaías se arrodilló y lloró. «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo predicaré sin ser escuchado? ¿Hasta cuándo veré a mi pueblo alejarse cada vez más de ti?». La respuesta llegó como un profundo susurro en su mente. «Hasta que la tierra quede devastada, hasta que el caos cubra las ciudades, hasta que solo quede un leño quemado. Pero de ese leño la vida volverá a brotar». Isaías abrió lentamente los ojos, con una mezcla de temor y esperanza. Días después, las noticias comenzaron a llegar. Las tropas enemigas avanzaban, el hambre y la injusticia crecían en las calles. Las palabras que Isaías había profetizado comenzaban a hacerse realidad ante sus ojos, y aún así la gente permanecía indiferente. Una mañana, mientras caminaba por el mercado, Isaías oyó el llanto de un grupo de mujeres. «Otra aldea ha sido destruida», se lamentó una de ellas. Isaías apretó los puños. «Necesitan oír, necesitan entender», murmuró para sí mismo. Jeremías apareció por una esquina. «Isaías, ¿continuarás hasta tu último aliento?». «Sí», respondió con determinación. Isaías sabía que su camino estaría marcado por el dolor, el rechazo y la soledad, pero algo en su interior le decía que el propósito de Dios era más grande de lo que podía comprender en ese momento. Pero las mayores revelaciones aún estaban por llegar. Los días en Jerusalén se volvieron más tensos. Cada mañana traía más noticias: batallas perdidas, alianzas políticas fallidas, hambruna en los pueblos vecinos. Isaías caminaba por las calles, observando los rostros abatidos de su pueblo. Sabía que su misión era anunciar, aunque no lo escucharan, pero esto no aliviaba el peso de su corazón. Una tarde nublada, Isaías fue llamado al palacio real. El rey Acaz, ahora en el trono, parecía inseguro, vacilante y dominado por el miedo. La amenaza de invasión de los reinos de Israel y Siria sumió al monarca en el pánico. Al llegar a la sala del trono, Isaías notó la atmósfera tensa: guardias armados, consejeros murmurando, rostros pálidos de preocupación. «Isaías», exclamó el rey con tono de desesperación, «¿qué dice tu Dios de todo esto? Estamos rodeados de enemigos. Mi corazón está lleno de miedo». Isaías respiró hondo. Cerró los ojos por un instante, buscando fuerzas. Luego se acercó al rey. «Escuchen, oh casa de David, no teman a las dos brasas humeantes, que son los reyes de Siria e Israel», comenzó con voz firme. El rey Acaz lo miró con ansiedad. «¿Pero cómo no voy a tener miedo? Ya están a las puertas». Isaías permaneció impasible. «Dios les dará una señal, algo que probará que aún tiene el control». Hizo una breve pausa y miró al rey directamente a los ojos. «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel». Un pesado silencio invadió la sala. «¿Qué?», preguntó Acaz, visiblemente confundido. «Una virgen concibiendo. Eso es imposible». Los consejeros que lo rodeaban comenzaron a murmurar, intercambiando miradas de sospecha. «Eso no tiene ningún sentido», susurró uno de ellos. «Isaías, estás hablando en acertijos», dijo otro con tono irritado. Jeremías, que había acompañado a Isaías al palacio, se acercó y susurró: «Isaías, ¿estás seguro de lo que has oído?». Isaías asintió con absoluta firmeza. Mientras los hombres en la sala cuestionaban, reían y se burlaban de la profecía, Isaías permaneció inmóvil. Su mirada estaba fija en algo más allá de la comprensión humana. «Emanuel», repitió en voz baja, casi como una oración. Al salir del palacio, Jeremías caminó junto a Isaías, todavía asombrado. «Una virgen, ¿cómo pudo suceder esto?». Isaías se detuvo y se volvió hacia su amigo. «No lo sé, Jeremías, no entiendo cómo, pero sé que esto es lo que Dios ha revelado. Y sé que un día este niño nacerá». «¿Pero qué pasa con la gente?», insistió Jeremías. «Apenas pueden creer las palabras que ya has dicho. ¿Cómo esperas que acepten algo así?». Isaías miró al cielo cubierto de nubes grises. «Ni siquiera yo lo entiendo todo, amigo mío, pero sé que debo hablar». En los días siguientes, la noticia de la profecía se extendió rápidamente. Donde quiera que iba, Isaías escuchaba comentarios. «Hijo de una virgen, qué
locura!, decían algunos. Ahora el profeta delira, se burlaban otros. Hubo risas, sarcasmo e incluso insultos directos. Una mañana, mientras caminaba hacia el templo, Isaías fue abordado por un grupo de jóvenes. «Oye, profeta», gritó uno de ellos, «¿cuándo viene tu Emanuel? Sabemos que se te dan bien las metáforas, ¿verdad?» Isaías se detuvo, mirándolos con calma. «Rían hoy, burlen ahora, pero las palabras del Señor nunca fallan». El grupo rió mientras se alejaba. De vuelta en su casa, Isaías se arrodilló de nuevo, como tantas otras veces. «Señor, ¿por qué me muestras cosas que mi mente no puede comprender? ¿Por qué me haces anunciar una señal tan misteriosa?» El silencio de la noche fue la única respuesta. Entonces, mientras yacía allí, con los ojos cerrados y el corazón apesadumbrado, Isaías tuvo otra breve visión. Una mujer envuelta en luz, con su vientre creciendo, y un bebé en brazos. «Emmanuel», susurró con lágrimas en los ojos. La imagen desapareció tan rápido como había aparecido. Isaías permaneció inmóvil, respirando con dificultad. «Esto desafía toda lógica humana», dijo en voz baja, con lágrimas corriendo por su rostro. Isaías se dio cuenta de que lo que vio desafiaba toda lógica humana. Las semanas posteriores a la revelación de la señal de Emmanuel fueron aún más difíciles para Isaías. La tensión en Jerusalén crecía como una tormenta a punto de estallar. Los enemigos rodeaban las fronteras y el miedo se había apoderado de todos. Aún así, Isaías se levantaba cada mañana con la misma convicción: transmitir el mensaje de esperanza que Dios le había confiado. Una fría mañana, Isaías se detuvo en la plaza central de la ciudad. Allí, los comerciantes montaban sus puestos y los ciudadanos se arremolinaban, hablando de las nuevas amenazas militares. Isaías habló con firmeza: «Escuchen, pueblo de Judá, no se dejen consumir por el miedo. El Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros». Algunos se detuvieron a escuchar, otros simplemente siguieron caminando, meneando la cabeza en señal de desaprobación. En medio de la multitud, un hombre gritó burlonamente: «¡Ah! El profeta soñador ha regresado con sus mensajes de desgracia y promesas imposibles». Otro hombre, con expresión amarga, replicó: «¿Emmanuel? ¿Qué clase de Dios es este que permite que nos sobrevenga tanto dolor?» Isaías, impávido, continuó: «Incluso en medio de la desesperación hay esperanza. Este hijo será una señal de que Dios no nos ha abandonado. Aunque parezca silencioso, aunque todo a nuestro alrededor grite derrota, Dios está con nosotros». Jeremías, siempre cerca, se acercó y susurró: «Isaías, ¿te das cuenta de que cuanto más hablas, más odio despiertas? Te miran con desprecio». Isaías cerró los ojos por un instante. «Lo sé, Jeremías, pero si Dios me dijo que hablara, hablaré. Aunque nadie crea, su palabra no volverá vacía». Esa noche, Isaías reunió a su familia en casa. Con su esposa e hijos a su alrededor, habló con la voz entrecortada por la emoción: «Hijos míos, sé que muchos se ríen de mí, diciendo que estoy loco, pero quiero que sepan que creo en cada palabra que el Señor me ha dado. Un día, este niño, este Emmanuel, nacerá y lo cambiará todo». Su esposa, siempre discreta, le tocó la mano con ternura: «Creo en ti, amado mío». Isaías sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Días después, un grupo de líderes religiosos buscó a Isaías en el templo. Su rostro era serio, casi hostil. «Isaías», dijo el mayor de ellos, «no podemos permitir que sigas sembrando falsas esperanzas entre el pueblo. Ya estamos sufriendo bastante». «Mis palabras no son mías», respondió Isaías con firmeza, «son del Señor de los ejércitos. Si Él me ha enviado a proclamar esperanza, eso haré». El hombre resopló con ira: «Que tu Dios te proteja, porque el pueblo está cansado de oír promesas vacías». Mientras los líderes se marchaban, Isaías se quedó allí, solo en el templo, mirando el altar sin pestañear. «Señor, estoy cansado, me duele el corazón, pero no me rendiré». Esa mañana, Isaías tuvo un breve sueño. En el sueño, vio a un niño pequeño corriendo entre los olivos, con una sonrisa serena y una paz que parecía envolver todo a su alrededor. «Emmanuel», susurró al despertar, con el rostro bañado en lágrimas. Pero incluso en esta imagen de esperanza, Isaías presentía que había algo más grande, algo que aún permanecía oculto a su entendimiento. La señal de la Virgen era solo el comienzo, pero esto era solo una señal. El mayor misterio aún permanecía oculto. Los días transcurrían lentamente y Jerusalén permanecía sumida en la incertidumbre. Las amenazas militares aumentaban y el hambre comenzaba a invadir los hogares más humildes. La gente caminaba por las calles cabizbajo, con la mirada apagada, cargando sobre sus hombros el peso de la desesperanza.
Isaías, sin embargo, se mantuvo firme. Cada mañana, antes incluso de que saliera el sol, subía a una de las colinas cercanas a la ciudad para orar. Señor, murmuraba con la mirada fija en el cielo aún oscuro, tu pueblo está cansado, estamos al borde del colapso, necesitamos una palabra, una señal, una luz. Esa mañana, mientras aún estaba de rodillas, ocurrió algo extraordinario. Isaías sintió que su cuerpo temblaba. Una nueva visión se apoderó de sus pensamientos. Fue como si los cielos se abrieran ante él. Vio a un niño, pero no era un niño cualquiera. Había un resplandor especial a su alrededor, como si la gloria de Dios mismo descansara sobre ese pequeño ser. Una voz celestial resonó: porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías abrió los ojos alarmado. Su corazón latía con fuerza. Un príncipe de paz, susurró, aún intentando comprender qué significaba. Sin perder tiempo, Isaías bajó del monte y corrió por las calles de Jerusalén. Encontró a un pequeño grupo reunido a la entrada del mercado y, sin dudarlo, comenzó a proclamar: escucha, pueblo de Judá, ten esperanza. El Señor me ha revelado que nacerá un niño. Él traerá gobierno, justicia y paz eterna. Se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La gente se detuvo, algunos con curiosidad, otros con desdén. Un hombre de mediana edad con ropa de comerciante se cruzó de brazos y gritó: ¿otro niño, Isaías? ¿No te basta con esta historia de Emanuel? ¿Ahora vienes con otra profecía? Una mujer, con su pequeño hijo en brazos, preguntó vacilante: ¿cuándo, Isaías? ¿Cuándo nacerá este niño? Estamos cansados de esperar. Isaías respiró hondo. No sé cuándo, pero sé que Dios cumple sus promesas. Jeremías, siempre a su lado, lo apartó. Isaías, ¿te das cuenta de lo que haces? Cada palabra que dices parece dividir aún más al pueblo. Algunos empiezan a creer, pero muchos otros se te están volviendo en contra. Lo sé, Jeremías, pero el mensaje no es mío. Isaías apretó el puño con fuerza. No puedo callar. Esa noche, acostado en su pequeña cama, Isaías apenas podía dormir. Las palabras de la visión resonaban sin cesar en su mente. Príncipe de paz, Dios poderoso, Padre eterno. Señor, ¿cómo puede un simple niño llevar títulos tan importantes? Preguntó en oración. ¿Quién será este hijo? ¿Cómo lo reconoceremos? Los días siguientes fueron aún más difíciles. Cada vez que Isaías se levantaba para hablar en público, la tensión aumentaba. Algunos líderes religiosos comenzaron a difundir rumores de que se estaba volviendo loco. Decían que sus visiones eran solo resultado del agotamiento y la desesperación. Una tarde, Isaías caminaba por los pasillos del templo cuando se le acercó un grupo de sacerdotes. Isaías, dijo el anciano con tono autoritario, queremos que dejes de hablar de estos niños. Estás confundiendo a la gente. ¿Confundiéndolos? Respondió Isaías con los ojos llenos de determinación. Traigo la verdad. Dios está hablando. ¿Verdad? Se burló el otro sacerdote. ¿Qué clase de Dios anuncia la salvación a través de un niño? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la fuerza que necesitamos? Isaías respiró hondo. No con ejércitos, no con fuerza humana, respondió. La respuesta de Dios llegará de maneras que no puedes imaginar. Los sacerdotes se alejaron riendo, mientras Isaías permanecía allí, mirando el altar con pesar. Esa misma noche, mientras oraba en su casa, Isaías tuvo otra breve visión. Vio multitudes de personas, no solo israelitas, sino de muchas naciones, lenguas y culturas, caminando hacia una gran luz en el horizonte. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, susurró, repitiendo las palabras que le venían a la mente. Al día siguiente, regresó a la plaza central y proclamó: el pueblo que andaba en tinieblas verá una gran luz. Sobre los que moran en tierra de sombra de muerte, brillará la luz del Señor. Pero como antes, muchos simplemente lo ignoraron. Otros rieron, y algunos, más enfurecidos, comenzaron a lanzarle piedras. Isaías esquivó la señal y, protegido por Jeremías, logró escapar por las estrechas calles de Jerusalén. Al llegar a la seguridad de su hogar, cayó de rodillas. Señor, ¿cómo sucederá todo esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién será este niño? ¿Cómo creerá la gente? El silencio pareció responder una vez más. Una mezcla de esperanza y confusión se apoderó del corazón del profeta. Isaías sabía que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que podía comprender, pero el verdadero significado de todo seguía oculto a sus ojos. Isaías aún no comprendía del todo cómo esto lo cambiaría todo. La esperanza que Isaías había sentido tras
Isaías ver al príncipe de paz comenzaba a desvanecerse bajo el peso de los nuevos mensajes que Dios le confiaba. Las palabras que ahora llegaban a su corazón eran duras, cortantes como una espada afilada. Ya no había promesas de consuelo inmediato. Ahora lo que Dios quería que anunciara al pueblo era juicio. A la mañana siguiente, Isaías se dirigió a la entrada del templo, pálido y con los ojos hundidos por tanto llanto en las noches silenciosas. Jeremías llamó a su amigo con voz temblorosa. «Hoy las palabras que el Señor me ha dado son demasiado pesadas». ¿Juicio? Jeremías lo miró con preocupación. El profeta simplemente asintió, respirando hondo antes de alzar la voz a todos los que pasaban por las escaleras del templo. «Oh casa de Israel, oh Judá, así dice el Señor de los ejércitos. Ay de Asiria, vara de mi ira. Con ella castigaré a las naciones rebeldes. Y en cuanto a ti, pueblo de Jerusalén, tu arrogancia será humillada. Los arrogantes serán humillados y la tierra quedará desolada». El pueblo se detuvo un momento. Un silencio inquietante se cernió sobre el aire. Pero pronto comenzaron los murmullos. «Se ha vuelto completamente loco», dijo uno de los ancianos. «Siempre esa voz de condenación. ¿Dónde está el Dios de misericordia al que sirvieron nuestros padres?», preguntó otro con sarcasmo. Isaías bajó las escaleras, caminando por las calles mientras continuaba proclamando: «Las ciudades serán devastadas, los árboles serán talados, las viñas serán destruidas, el orgullo de Judá será aplastado. Confías en alianzas humanas, confías en tus ejércitos, porque sabe esto: llegará un día en que los guerreros huirán y no mirarán atrás». Jeremías caminaba a su lado, cabizbajo. «Isaías, no escucharán, no escucharán». «Lo sé», respondió el profeta con voz entrecortada, «pero no puedo callar». Esa noche, Isaías apenas pudo dormir. En sus oraciones, arrodillado en la tierra fría, clamó: «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo proclamar juicio y destrucción? ¿Hasta cuándo debo ver rostros cerrados, oídos tapados y corazones endurecidos?». Y en respuesta, otra visión se formó ante sus ojos cansados. Vio tierras quemadas, casas reducidas a escombros, niños llorando en las calles, madres de luto y sacerdotes con ropas rasgadas sentados en el polvo. «Este es el precio de la desobediencia», murmuró entre lágrimas. Al día siguiente, durante una pequeña reunión con un grupo de agricultores, Isaías intentó advertirles: «Sus campos serán tomados, sus cosechas destruidas. El enemigo vendrá como una plaga de langostas. Escuchen la voz del Señor mientras aún hay tiempo». Uno de los hombres se levantó enojado. «Calla, profeta, nuestros problemas son políticos, no espirituales. No queremos oír más tus amenazas». Isaías se mantuvo firme. «Pueden silenciarme, pero no pueden silenciar la voz de Dios». Jeremías lo apartó de nuevo, temiendo que Isaías fuera apedreado allí mismo. Mientras caminaban por los callejones, Isaías se detuvo de repente. Su mirada estaba fija en algo que solo él parecía ver. «Jeremías, te amo. Amo a esta gente, pero sus corazones están tan endurecidos», dijo Isaías con la voz quebrada. «¿Cómo puedo soportar ver todo esto y no poder detenerlo?». «Has hecho todo lo posible», respondió Jeremías, poniendo una mano sobre el hombro de su amigo. «Solo nos queda orar». Isaías asintió, pero el peso de la misión era casi insoportable. En el silencio de la noche, se aisló una vez más en el templo, arrodillándose cerca del altar. «Señor, mi corazón está destrozado. Las palabras que me das pesan como piedras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?». El viento soplaba con fuerza a través de las cortinas del templo. Isaías sintió un escalofrío. Dios le había mostrado las consecuencias de la desobediencia, pero el profeta presentía que el sufrimiento que vendría no era solo el sufrimiento del pueblo. Él mismo aún enfrentaría dolores que ni siquiera podía imaginar. Isaías se preguntaba si podría soportar más dolor, sin saber que el mayor dolor estaba por venir. Pasaron las semanas y el corazón de Isaías seguía en constante conflicto. El peso de las profecías de juicio aún lo consumía. Pero en medio del dolor, una nueva visión comenzó a surgir en sus oraciones matutinas. Era una mañana fría. El viento cortaba las calles de Jerusalén cuando Isaías subió una vez más a la montaña donde solía buscar respuestas. Se arrodilló en tierra seca con las manos alzadas al cielo. «Señor, ¿hasta cuándo veré solo destrucción? ¿Hasta cuándo me mostrarás solo juicio?». Mientras oraba, cerró los ojos y entonces una nueva escena comenzó a formarse ante él. No era una visión de guerra ni de ruina, sino de un hombre de aspecto humilde, con el rostro surcado de arrugas, los hombros encorvados como si llevara una carga invisible. Isaías entrecerró los ojos
tratando de comprender mejor. ¿Quién es este?, susurró mientras su visión se aclaraba. Una voz suave pero firme resonó en su mente. Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien mi alma se deleita. Pondré mi espíritu sobre él y él proclamará justicia a las naciones. Isaías abrió los ojos, respirando agitadamente. El sudor le corría por la frente a pesar del frío matutino. Un siervo, murmuró, levantándose con dificultad. ¿Quién será este hombre? Ese mismo día, caminando por las estrechas calles de la ciudad, Isaías se encontró con conocidos. Algunos lo miraban con desprecio, otros con lástima. Sabía que su reputación entre el pueblo estaba cada vez más manchada, pero en ese momento nada de eso importaba. Su mente estaba completamente absorta en la figura del siervo. Cuando se encontró de nuevo con Jeremías, Isaías decidió compartirlo. Jeremías, he tenido otra visión. ¿Otra?, preguntó su amigo con expresión preocupada. Sí, pero esta vez era diferente. No se trataba de guerra ni de juicio. Se trataba de un hombre, un siervo. Jeremías frunció el ceño. ¿Un siervo? ¿Quién? No lo sé, dijo Isaías negando con la cabeza, visiblemente confundido. Pero era especial. Había algo divino y a la vez humilde en él. ¿Y qué hizo? Isaías respiró hondo. Hizo justicia pero sin gritar, sin alzar la voz en las calles. No quebró una caña cascada ni apagó una mecha humeante. Cargó con el sufrimiento como si fuera suyo. Jeremías guardó silencio un instante, absorbiendo cada palabra. Isaías, ¿crees que este hombre ya está entre nosotros? No lo sé, respondió el profeta mirando al horizonte, pero presento que su misión será mayor que cualquier cosa que haya anunciado jamás. En los días siguientes, Isaías comenzó a escribir las palabras que le venían a la mente, casi como si lanzara un suspiro. Escúchenme, islas, y presten atención, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde las entrañas de mi madre, hizo mención de mi nombre. Hizo una pausa, respiró hondo, sintiendo el peso de cada palabra que salía de su pluma. Desde el vientre materno, susurró, un elegido desde antes de nacer. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, un joven se le acercó con tono irónico. Oye, profeta, hablas de un sirviente misterioso. ¿Quién será el siguiente? ¿Un rey invisible? ¿Un ejército de ángeles? Las risas resonaron a su alrededor. Isaías guardó silencio, pero en su interior el conflicto crecía. Esa noche, acostado en su cama, Isaías no pudo dormir. Las imágenes de la visión lo atormentaban. El rostro de aquel sirviente, la mirada de compasión, la expresión de sufrimiento y determinación a la vez. Se levantó, se acercó a la mesita donde guardaba sus pergaminos y comenzó a escribir de nuevo. Te he puesto como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Isaías se detuvo un momento, contemplando la frase, luz de las naciones. Era inimaginable. Salvación no solo para Israel. Se pasó las manos por la cara, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Qué significa todo esto, Señor? ¿Quién es este siervo? ¿Por qué soporta tanto sufrimiento? Un escalofrío le recorrió la espalda. Por primera vez, Isaías sintió que la historia que se le revelaba superaba con creces su comprensión. Isaías estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todas sus creencias. Poco a poco, las palabras de Isaías sobre el siervo comenzaron a resonar con más fuerza por las calles de Jerusalén, pero en lugar de brindar consuelo, provocaron confusión, irritación y sobre todo rechazo. Una mañana nublada, Isaías se encontraba en una de las esquinas más transitadas de la ciudad. Su voz sonaba firme, pero llena de tristeza. Escuchen, casa de Israel, el Señor ha revelado a su siervo, un hombre de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y desechado por los hombres. Los transeúntes se detuvieron un momento. Algunos miraban con desdén, otros con indiferencia. Aquí va otra vez, refunfuñó un comerciante, siempre hablando de sufrimiento. ¿Quién quiere oír hablar de eso? Queremos oír hablar de victoria, de salvación, no de dolor. Isaías continuó, ignorando las miradas penetrantes a su alrededor. El siervo dará la espalda a quienes lo golpeen y las mejillas a quienes le arranquen la barba. No esconderá su rostro ante los insultos ni los escupitajos. Será humillado, pero no abrirá la boca para defenderse. De repente, una piedra voló y cayó al suelo justo a sus pies. «¡Basta, Isaías!», gritó un hombre con odio en la mirada. «Ya he tenido suficiente de tus palabras de condenación». Otras voces se unieron. «Cállate, profeta del dolor. ¿Por qué elegiría Dios a un hombre débil para ser su siervo? Queremos un libertador, un guerrero». Isaías sintió una opresión en el pecho.
pecho. Incluso rodeado de la multitud, la soledad lo oprimía como nunca antes. Al retirarse a su casa esa tarde, lo sorprendió algo que le dolió aún más profundamente. Su primo, Eliab, con quien había crecido y compartido tantos momentos, lo esperaba en la puerta. «Isaías», comenzó Eliab, mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera testigos. «Vine a pedirte que por favor detente». «¿Detente?», respondió Isaías con la voz quebrada. «Dicen que te has vuelto loco. Ya nadie quiere hacer negocios con nuestra familia. Mis hijas están siendo rechazadas por sus amigos. Nuestros parientes se avergüenzan de tu nombre». Isaías bajó la cabeza. El golpe fue profundo. «Eliab, yo no elegí esto, sino que Dios me eligió a mí. No puedo quedarme callado». Su primo apretó los puños con evidente frustración. «Entonces tendrás que afrontar las consecuencias solo. Ya no cuentes conmigo». Sin esperar respuesta, Eliab se dio la vuelta y se fue. Jeremías, que lo observaba desde lejos, se acercó. «Isaías, ¿incluso tu familia ahora? ¿Incluso ellos?», respondió Isaías con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, Isaías se aisló en el templo, cayó de rodillas ante el altar y exclamó: «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se burlarán de mí? ¿Hasta cuándo seré rechazado por quienes amo?». Mientras lloraba, una nueva visión comenzó a tomar forma. Esta vez, el sirviente fue aún más lúcido. Isaías vio cómo empujaban, golpeaban y escupían al hombre de aspecto apacible. El sirviente permaneció en silencio, soportando cada golpe sin reaccionar. Isaías gritó con agonía: «¿Oh, por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Quién es este hombre, Señor?». Pero la visión no terminó ahí. La mirada de Isaías se fijó en un detalle que había pasado desapercibido hasta ese momento. Vio sangre, el rostro del sirviente cubierto de sangre. Pero no era solo sangre, era sangre que corría por las heridas abiertas de su espalda, como si lo hubieran azotado, castigado, humillado públicamente. Isaías se llevó las manos al rostro con desesperación. «Dios mío, ¿qué es esto? ¿Quién cometería semejante crueldad con un hombre inocente?». Su corazón se aceleró, las lágrimas caían sin control, y allí, en el suelo del templo, solo y rechazado, el profeta comprendió que el dolor que cargaba era solo una pequeña sombra del dolor que sufriría ese sirviente. En medio del rechazo, Isaías ve un detalle aterrador en la visión. Isaías no podía dormir. Las imágenes de la última visión lo atormentaban noche tras noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel hombre, el sirviente, una mirada llena de dolor, rechazo y a la vez de una extraña e inexplicable compasión. Una fría mañana, Isaías subió a la montaña, la misma donde tantas veces había orado. Se arrodilló con el rostro en tierra y gritó con agonía: «Señor, por favor, ya no puedo más. ¿Por qué me haces ver esto?». Y una vez más, como tantas otras veces, el cielo pareció desgarrarse ante él. La visión llegó con fuerza, implacable. Isaías vio al sirviente, ahora con más detalle que nunca. El hombre caminaba lentamente por una calle estrecha, rodeado de gente que lo miraba con desprecio. Algunos escupieron al suelo al verlo pasar. Otros negaron con la cabeza en señal de desaprobación. Una voz interior comenzó a hablar en la mente de Isaías, como si Dios mismo le dictara las palabras: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto». Isaías sintió que se le cortaba la respiración. Vio al sirviente siendo empujado, arrastrado y golpeado sin piedad. Su rostro estaba hinchado y cubierto de moretones. Sus ojos, entornados por tantos golpes, aún transmitían amor. ¿Cómo puede verse así?», murmuró Isaías con lágrimas en los ojos, y la voz continuó: «Y como alguien de quien se esconde el rostro, fue despreciado y no lo estimamos». Isaías cayó de rodillas, temblando por todo el cuerpo. El dolor que vio fue tan real, tan intenso, que pareció traspasarle las entrañas. De repente, la escena cambió. Ahora el sirviente estaba siendo azotado. Isaías vio su espalda desgarrada, cortada, sangrando con cada golpe. «¡No!», gritó el profeta. «Esto es demasiado. No puedo soportarlo». Pero la visión continuó. Los látigos caían con fuerza, la piel se rasgaba en tiras, la sangre fluía, mezclándose con el polvo del camino. Y, sin embargo, el sirviente no se quejaba, no forcejeaba, no se resistía. «¿Por qué? ¿Por qué acepta esto?», murmuró Isaías entre sollozos. Y entonces, como si Dios le respondiera, la voz sagrada continuó: «Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Isaías, aturdido, meneó la cabeza, intentando apartar la imagen de su mente, pero ésta permaneció inquebrantable.
inevitable, cruel, real. La visión continuó. Ahora llevaban al sirviente a algún lugar. Isaías no podía ver exactamente a dónde, pero podía oír gritos, burlas y el llanto lejano de algunas mujeres. Mas él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, continuó la voz. Isaías sintió que su cuerpo se debilitaba, sus piernas cedieron y cayó completamente al suelo. Por nuestras culpas, por nuestros pecados, repitió en voz baja. El peso de la revelación lo sofocó. Entonces la última escena de esa visión lo golpeó como un puñetazo en el pecho. El sirviente, inmóvil, con el cuerpo cubierto de heridas, los ojos cerrados, sin vida. Isaías se cubrió el rostro con las manos y gritó desesperado: «Señor, no puedo más, no me muestres más, esto es demasiado para mí». El viento soplaba con fuerza sobre la montaña. Hojas secas se arremolinaban alrededor del profeta postrado. Permaneció así, inmóvil, llorando. Jeremías, que lo había estado buscando desde la mañana, finalmente lo encontró. «Isaías, ¿qué pasó? ¿Está todo bien?» Isaías levantó la vista con los ojos enrojecidos, la voz entrecortada y un tono de desesperación. «No, Jeremías, no lo es. Lo que vi, lo que Dios me mostró, siento que ya no puedo más». Jeremías lo ayudó a levantarse, pero Isaías lo sabía. Lo que acababa de presenciar era solo el comienzo de un sufrimiento aún mayor. Sentía que no podía soportar más, sin saber que esto era solo el principio. Isaías apenas podía levantarse del suelo tras ver al sirviente herido y humillado. Las imágenes seguían grabadas en su mente con una claridad aterradora. Las palabras que había oído resonaban como un trueno silencioso en su corazón. Incluso mientras caminaba de regreso a casa, sentía las piernas como plomo. Cada paso se arrastraba, como si el peso de todo el dolor que había visto recayera sobre sus hombros. Jeremías lo seguía de cerca, observándolo con preocupación. «Isaías», dijo, tocándole el hombro con suavidad, «desde esa visión apenas has hablado, apenas has dormido. ¿Qué viste?» Isaías se detuvo, respiró hondo y en voz baja respondió: «Algo que, Jeremías, algo que ni siquiera puedo explicar. Es como si el cielo mismo llorara, como si el juicio que siempre he anunciado no cayera sobre el culpable, sino sobre un inocente». Esa noche, Isaías se encerró en su cuarto de escribir, tomó el pergamino y el tintero y comenzó a escribir con manos temblorosas lo que su alma llevaba. Las palabras fluían como un río, dolorosas e inevitables, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Isaías se detuvo. Las lágrimas cayeron sin que se diera cuenta. El tintero se le resbaló de las manos, manchando el pergamino. Respiró hondo, intentando controlar sus emociones. «Atravesado», se repitió en voz baja. «¿Pero cómo?» Se llevó la mano al pecho, sintiendo que se le oprimía el corazón. Las imágenes volvieron con fuerza. El sirviente, ahora atado a algo. Isaías miró con más atención. Un trozo de madera, los brazos extendidos, las manos y los pies traspasados por algo que nunca había visto. ¿Qué es esto?», susurró, intentando comprender. Era una forma de ejecución de la que Isaías nunca había oído hablar. No había registros de tal método en su época. Era cruel, lento y un sufrimiento prolongado. La visión continuaba. El sirviente, colgado, impotente, con el cuerpo cubierto de sangre, la gente a su alrededor burlándose, riendo, señalándolo con el dedo. Oprimido y afligido, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció. Así que no abrió la boca. Las palabras llegaron como si Dios las hubiera susurrado directamente a su corazón. Isaías dejó caer la pluma y se cubrió el rostro con las manos. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué este hombre soporta todo esto sin quejarse? ¿Por qué no se defiende?», preguntó con desesperación. Recordó los juicios que había presenciado en Jerusalén. Hombres gritando, forcejeando, luchando por sus vidas ante los jueces. Pero el sirviente permaneció en silencio. ¿Cómo puede alguien ser condenado injustamente y aún así aceptarlo? Las preguntas martilleaban la mente del profeta. En otra breve visión, Isaías vio cómo retiraban el cuerpo del sirviente de aquella estructura de madera. Un hombre lo envolvía cuidadosamente en una sábana y lo llevaba a una tumba nueva excavada en la roca. Le asignaron una tumba con los malvados, pero con los ricos murió, murmuró Isaías, sobresaltado por la precisión de las imágenes. Las lágrimas volvieron a brotar, ahora con más intensidad. «No tiene sentido», gritó, levantándose bruscamente, tirando pergaminos y tinteros. «¿Por qué un hombre inocente? ¿Por qué alguien tan puro tiene que pasar por esto?» Jeremías, al oír los gritos
gritos entró corriendo en la habitación. Isaías, ¿qué está pasando? Isaías, con los ojos enrojecidos y el rostro manchado de tinta y lágrimas, respondió entre sollozos: lo vi cada detalle, el sufrimiento, los golpes, los clavos, la humillación, la muerte. Jeremías guardó silencio unos instantes, sin saber qué decir. ¿Pero por qué?, preguntó finalmente. Isaías miró fijamente a su amigo, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y miedo. Jeremías, respondió en voz baja pero con firmeza, no fue por sus errores, fue por los nuestros. Toda la culpa, todo nuestro dolor recayó sobre él. Su amigo retrocedió un paso, como si intentara procesar sus palabras. Pero Isaías, balbuceó, eso es demasiado cruel. Nadie haría eso por un pueblo que lo rechaza. Isaías asintió lentamente. Nadie, excepto alguien enviado directamente por Dios. Alguien con un propósito que aún escapa a nuestra comprensión. El silencio llenó la habitación. Los dos permanecieron allí, inmersos en el peso de la revelación. Isaías volvió a tomar el pergamino y continuó escribiendo, aunque le temblaba la mano, aunque no había cometido injusticia ni había engaño en su boca. Sintió que, por mucho que esas palabras le causaran dolor, necesitaba escribirlas. Eran palabras que perdurarían generaciones, pero al sumergirse en las imágenes de sufrimiento, algo nuevo comenzó a surgir hacia el final de la visión. Algo que Isaías aún no comprendía del todo, pero que lo angustiaba aún más. Vio una luz, algo más allá de la muerte, un detalle que no debería existir, algo que contradecía toda la lógica de lo que acababa de presenciar. Isaías dejó de escribir, respiró hondo y con la mirada perdida se susurró a sí mismo: esto es imposible. Isaías se dio cuenta de que no solo estaba describiendo sufrimiento, sino algo inimaginable. Isaías permaneció inmóvil, con la mirada fija en el pergamino y la mano aún temblorosa sobre la mesa de madera. Las imágenes del sufrimiento, la humillación y la muerte del sirviente eran demasiado vívidas en su memoria, como si hubiera estado presente en cada momento, sintiendo cada golpe, cada lágrima, cada gemido ahogado. Pero ahora algo nuevo, algo que desafiaba toda lógica humana, comenzaba a tomar forma en su mente. Mientras intentaba terminar de escribir las últimas líneas sobre la muerte del sirviente, una luz repentina invadió su visión. No era una luz común, era intensa, casi cegadora. Isaías cerró los ojos instintivamente, pero aún así, la escena que se formó ante él era clara, muy clara. Vio al mismo sirviente, ahora vivo. No, esto no puede ser, susurró con voz entrecortada. Isaías abrió los ojos con fuerza, como si pudiera deshacer la visión, pero cuando los volvió a cerrar, la escena persistió. El sirviente, al que acababa de ver golpeado, traspasado y asesinado, estaba ahora de pie, con el rostro sereno y los ojos llenos de vida. Las marcas del sufrimiento seguían allí, pero había algo más, algo que Isaías no podía nombrar, pero que lo hizo estremecer. Una voz suave, como un susurro divino, resonó en su interior: después de la angustia de tu alma, verás la luz y quedarás satisfecho. Isaías sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Luz? ¿Satisfecho? ¿Después de tanto sufrimiento?, murmuró, tapándose la cara con las manos, como intentando contener el torbellino de emociones. Se levantó bruscamente de la mesa y empezó a caminar de un lado a otro. Eso es imposible, repitió. Nadie regresa de la muerte. Nadie. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus pensamientos. Jeremías entró jadeando. Isaías, corren rumores de que el pueblo se está reuniendo para exigirte que dejes de hablar. Dicen que tus palabras están inquietando a todos. Isaías, con la mirada fija en el suelo, respondió en voz baja: Jeremías, lo que he visto ahora es algo que ni siquiera yo puedo creer. ¿Qué? Jeremías se acercó. Isaías respiró hondo, como si le costara organizar sus pensamientos. He visto la vida después de la muerte. He visto al siervo, al que fue aplastado, traspasado. Lo he visto de pie, vivo, como si la muerte misma hubiera sido derrotada. Jeremías retrocedió un paso, sobresaltado. Isaías, eso es imposible. Lo sé, respondió el profeta con lágrimas cayendo lentamente, pero con estos ojos. Isaías se dirigió a su escritorio, tomó el pergamino y con manos aún temblorosas comenzó a escribir de nuevo. Y al Señor le plació aplastarlo, hacerlo enfermar. Cuando ponga su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Hizo una pausa, reflexionando sobre cada palabra que escribía. Prolongará sus días, repitió, intentando comprender. ¿Significa esto que vivirá incluso después de ser aplastado? Jeremías, todavía conmocionado, se sentó a su lado. Isaías, ¿entiendes lo que dices? Estás escribiendo
diciendo que un hombre de verdad, morirá y luego volverá a vivir? Isaías asintió lentamente. Exactamente. Es más, miró a su amigo con ojos temerosos. No solo vivirá, sino que verá la recompensa de su sufrimiento, verá el fruto de su sacrificio, como si la muerte no tuviera poder definitivo sobre él. El silencio llenó la habitación. Isaías sabía que revelar esto al pueblo traería aún más burla, más rechazo, más dolor. ¿Quién creería en una resurrección? ¿Quién aceptaría una profecía tan absurda? Cerró los ojos, respiró hondo y todavía de rodillas susurró en oración: Señor, estoy cerca de algo que mi mente no puede comprender. Necesito comprensión, necesito tu fuerza. En ese momento, mientras el viento soplaba suavemente a través de la ventana entreabierta, Isaías sintió una nueva convicción en su corazón. Algo grande, algo demasiado revolucionario para comprenderlo solo, se escribía en sus manos. Isaías sabía que estaba cerca de algo demasiado revolucionario para comprenderlo solo. Los días en Jerusalén seguían siendo pesados, como si el mismo aire cargara con el peso de las profecías de Isaías. Cada mensaje que anunciaba parecía desgarrar aún más la esperanza del pueblo. Guerras, hambruna, juicio, sufrimiento, todo se estaba cumpliendo tal como lo había predicho. Sin embargo, esa mañana cuando Isaías despertó, sintió algo diferente en su espíritu. Sentado en el borde de su cama, cerró los ojos y oró en silencio. Señor, después de todo lo que he visto, después de todo lo que he oído, ¿hay alguna esperanza? Y fue en ese momento que una nueva visión tomó forma. Isaías vio campos floreciendo donde antes solo había tierra seca. Vio niños jugando en las calles sin miedo. Vio a hombres y mujeres reconstruyendo los muros de Jerusalén con alegría en sus ojos. Risas y canciones resonaron por toda la ciudad. Una voz suave, casi un susurro, llenó la habitación. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los humildes. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos, a proclamar el año agradable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran. Los ojos de Isaías se abrieron de repente, con el corazón acelerado. Esperanza, susurró. Sin perder tiempo, salió apresuradamente de la casa, recorrió las calles y las plazas hasta llegar al templo. Allí, con voz firme y emotiva, comenzó a proclamar: Jerusalén, pueblo de Judá, escuchen, viene un tiempo de restauración, no siempre será luto y ceniza, habrá consuelo para los que lloran, habrá liberación para los oprimidos. El pueblo, acostumbrado a los duros mensajes de Isaías, observaba con asombro. Algunos se acercaron, curiosos. Isaías, preguntó una anciana, ¿dices que después de todo esto aún hay esperanza? Isaías sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, respondió con convicción. Tras la noche más oscura, el sol vuelve a salir. Dios no nos ha olvidado. Jeremías, siempre a su lado, puso la mano sobre el hombro de su amigo. Este es el mensaje que has estado esperando, ¿verdad? Isaías asintió. Dios me ha mostrado juicio, me ha mostrado sufrimiento, pero ahora me muestra redención, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para todos. Los días siguientes fueron diferentes. Isaías siguió siendo rechazado por algunos, pero se dio cuenta de que por primera vez había ojos atentos, corazones abiertos, personas dispuestas a escucharlo hablar de un futuro mejor. Comenzó a registrar esta nueva visión con especial cuidado, para dar a los que lloran en Sión una corona en lugar de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor para su gloria. Mientras escribía, las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de esperanza. Jeremías observaba desde lejos y le comentó a otro amigo: nunca he visto a Isaías tan decidido, tan lleno de vida. Pero incluso con toda esta nueva energía, algo aún le atormentaba el corazón al profeta. Había un detalle, una pieza del rompecabezas que permanecía oculta. Por mucho que hablara de restauración y esperanza, Isaías sentía que el propósito final, la respuesta más profunda a todas las visiones, aún no se había revelado por completo. Esa noche, mientras el viento frío agitaba las cortinas de su casa, Isaías se arrodilló de nuevo, solo. Señor, me has mostrado dolor, juicio, redención, pero siento que hay más, mucho más, algo que lo une todo, algo que dará sentido a cada palabra que he escrito. Permaneció así durante horas, esperando en silencio. El agotamiento lo venció, e Isaías se quedó dormido allí
mismo en el suelo, pero en sus sueños una nueva luz comenzó a iluminar el horizonte de su mente. Algo grandioso, aterrador y a la vez glorioso. Pero la revelación final, la verdadera respuesta a la pregunta ¿por qué es el libro de Isaías el más impresionante de la Biblia? Aún estaba por llegar. Isaías despertó, todavía de rodillas, con el rostro pegado al suelo de piedra. El amanecer invadía lentamente su pequeña casa, proyectando rayos de luz dorada a través de las rendijas de la ventana. Le dolía el cuerpo, tenía las rodillas marcadas, pero había una paz diferente y al mismo tiempo una tensión en el aire que nunca antes había sentido. Se levantó lentamente, se lavó la cara, respiró hondo y con manos temblorosas tomó un nuevo pergamino. Algo en su espíritu lo impulsaba. Las palabras llegaron con una urgencia abrumadora. Isaías cerró los ojos. Las visiones comenzaron de nuevo, solo que esta vez todo parecía tener sentido. Vio al sirviente, vio el nacimiento inesperado de una virgen, vio al niño crecer lleno de sabiduría, trayendo consuelo a los afligidos, sanación a los enfermos, libertad a los oprimidos. También vio el desprecio, la traición, el sufrimiento, la muerte, y entonces la vida emergiendo de donde solo había muerte. Isaías abrió los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro. Dios mío, susurró con voz entrecortada, todo apunta a él. Todo lo que he visto, cada palabra que he dicho, se trata de un hombre, un salvador. Jeremías entró corriendo en la habitación, llamándolo. Isaías, ¿está todo bien? Estás pálido. Isaías lo miró con los ojos brillantes como si viera más de lo que los ojos humanos podían ver. Jeremías, lo entiendo, por fin lo entiendo. ¿Entender qué? Isaías respiró hondo y respondió con una mezcla de emoción y miedo. Cada visión, cada palabra de juicio, cada promesa de redención, cada imagen de sufrimiento y gloria, todo apunta al Mesías. El siervo, el Emanuel, el príncipe de paz, todo es él. Un hombre, un plan, un salvador. Jeremías guardó silencio, atónito. Pero, Isaías, ¿cómo puedes? Hablas de cosas que sucederán siglos después de nosotros. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Isaías tomó el pergamino y con voz firme recitó: verá el fruto del trabajo de su alma y quedará satisfecho. El justo, mi siervo, justificará a muchos, pues cargará con sus iniquidades. El profeta dejó la pluma y miró a su amigo con lágrimas en los ojos. Estoy escribiendo el evangelio mismo antes de que suceda. Jeremías se dejó caer en su asiento sin palabras. Esto es increíble, murmuró. Isaías continuó: las naciones lo verán, los reyes guardarán silencio ante él. Será exaltado y ensalzado en gran manera, pero antes de eso será rechazado, traspasado, aplastado por nosotros. Isaías se levantó, se acercó a la ventana y miró al horizonte. No entiendo todos los detalles, Jeremías, pero sí sé una cosa. Un día, cuando este siervo venga, cumplirá todo lo que Dios me ha mostrado. Cada palabra, cada lágrima, cada promesa. Su amigo, aún en shock, preguntó en voz baja: ¿y qué hay del pueblo, Isaías? ¿Creerán? Isaías sonrió, con una expresión de dolor mezclada con esperanza. Algunos sí, otros no. Pero cuando todo suceda, cuando cada profecía se cumpla, el mundo entero lo sabrá. Cerró los ojos, respiró hondo y con la mirada fija en el cielo, dijo en voz alta: porque el Señor de los ejércitos ha hablado y su palabra nunca falla. En ese momento, una certeza invadió el corazón de Isaías. Había sido elegido para plasmar el plan más grande de la historia de la humanidad. Un plan que solo se comprendería plenamente siglos después, pero que comenzaba allí, en cada línea, en cada profecía que salía de su boca. Y ahora, habiendo terminado de escribir, Isaías dejó la pluma, respiró profundamente y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora, ¿entiendes por qué el libro de Isaías es el más impresionante de la Biblia? Esta revelación puede impactarte. Cuando Isaías terminó sus profecías, quizá no fuera plenamente consciente de la magnitud de lo que dejaba al mundo. Era solo un hombre, con sus dudas, sus miedos, sus lágrimas, pero también con una valentía que pocos poseen. Un hombre que eligió obedecer, incluso cuando todos a su alrededor lo rechazaron. Un hombre que, aún sin comprenderlo del todo, continuó escribiendo, hablando y profetizando. Hoy, cuando observamos las páginas del libro de Isaías, no vemos solo textos antiguos o palabras poéticas. Vemos un mapa profético, una cronología que abarca siglos, que apunta directamente a la venida del Mesías Jesucristo. Cada detalle descrito, desde el nacimiento virginal hasta el sufrimiento brutal, desde el rechazo hasta la resurrección, se cumplió con una precisión que desafía toda lógica humana. ¿Y qué hay de las profecías que aún esperan cumplimiento? Isaías también habló de la segunda venida, del glorioso
glorioso regreso de un reino de paz eterna, donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Isaías 25:8. Las palabras de Isaías son una invitación, un llamado para que, como él, elijas confiar incluso en medio del rechazo, proclamar esperanza incluso en medio de la crisis, creer en las promesas de Dios incluso cuando todo a tu alrededor te grite lo contrario. Si Isaías, siglos antes de Cristo, pudo ver con tanta claridad lo que nosotros solo entenderíamos mucho más tarde, imagina lo que Dios aún puede revelarte hoy. Por lo tanto, la pregunta que resuena hasta el día de hoy es simple pero poderosa. ¿Estás listo para vivir con la misma fe y valentía que Isaías? ¿Estás listo para confiar en que, así como cada palabra de aquel tiempo se cumplió, las promesas de Dios para tu vida también se cumplirán? El libro de Isaías no es solo historia, es un testimonio vivo de que Dios habla, y cuando habla, nada puede impedir que su palabra se cumpla. Ponte de pie, cree, proclama, porque el mismo Dios que llamó a Isaías te llama hoy. Si te gustó esta historia, ahora aparecerán en tu pantalla 2 videos más con personajes bíblicos igual de inspiradores. Haz clic, míralo, suscríbete al canal y dale a me gusta. Que Dios te hable como le habló a Isaías en los momentos más inesperados.